Hola, mi nombre es José. Este es el contenido digital número 5 de 6. En esta ocasión les hago la divulgación de un problema de clasificación. Ya lo tengo desarrollado en este notebook. La idea es explicarlo celda a celda. Veremos pues los conceptos más relevantes. Recordemos que ya en un contenido pasado les había presentado los problemas de aprendizaje supervisado, que se dividen en la regresión y en la clasificación. La regresión tenía una variable a predecir continua, mientras que la clasificación tiene variables a predecir que toman por lo general valores de diferentes clases. El problema más sencillo implica dos clases, que es true o false, negativo o positivo, o falso verdadero. Bien, en este caso el dataset que estoy utilizando es un dataset disponible en la red sobre reportes clínicos para ataques al corazón. En este dataset, la columna objetivo a predecir es la columna de evento de fallecimiento, la cual toma un valor de 0 cuando, bajo las otras características que tiene la persona y después de un tiempo de seguimiento realizado, no ha fallecido. Por ejemplo, en esta fila se registraron estas características de la persona y luego de otra vez, después de un tiempo haberlo revisado, ya la persona había fallecido. Entre las características del dataset, el tiempo está expresado en días. Entonces veremos nuevamente todo lo que realizamos en la regresión más las consideraciones a tener en cuenta en la clasificación. Primero que todo, como siempre, antes de iniciar cualquier entrenamiento para modelos de Machine Learning, hacemos una exploración del dataset. Como información, vemos que el dataset tiene 5000 registros, es decir, 5000 individuos se encuentran en esta base de datos. Además de eso, este dataset contiene, al hacer una revisión por fila, revisando si cada una de las columnas tiene valores nulos, encontramos que ninguna lo tiene. Entonces con esto pues podemos ya, en teoría, hacer el análisis. Sin embargo, también es interesante ver cómo se comportan las principales columnas del dataset, cómo es su distribución estadística. Podemos ver, por ejemplo, la edad, pues todo está contenido dentro de una misma población, no hay outliers tan representativos, mientras que, por ejemplo, esta variable sí contiene outliers bastante representativos, y así sucesivamente. Sin embargo, para ver más, en este caso pues yo consideraré pues esos outliers dentro del análisis. No los voy a eliminar de momento, pero sí eliminaré columnas. ¿Y cómo las eliminaré? Lo haré basado en la correlación que se tiene entre cada una de las variables y la variable objetivo mediante la matriz de correlación. Recordemos que la matriz de correlación nos dice qué tanto influye cada una de las variables con la variable objetivo. En mi caso y en mi análisis decidí utilizar un threshold de 0.1 de correlación, es decir, voy a tener en cuenta solamente esas columnas que tienen una correlación por encima de 1 en valor absoluto, porque si es negativo pues hay una correlación inversa. Al hacer esto, obtengo que las columnas que tienen esa correlación por encima de 1 solamente son estas. Más aún, he decidido también que la columna de tiempo no la tendré en cuenta en el análisis, ya que la columna de tiempo no es una característica como tal de la persona, del individuo,
sino simplemente es una métrica que luego de haber tomado esta información y haber pasado este tiempo se reporta si hubo evento o no de deceso, pero no es una característica como tal del individuo, como puede ser la edad o el tipo de queratina, sodium, etcétera. Entonces, bajo esta premisa, la columna de tiempo también la elimino el data frame filtrado. Bien, adicionalmente, como buena práctica, he decidido utilizar un escalizador. Realmente es el escalizador más sencillo, el Standard Scale, con el fin de compensar un poco el efecto que pueda tener cada una de las columnas, en el sentido en que si el orden de magnitud de esta columna es mayor que el orden de magnitud de una columna diferente, pueda tener esta mayor peso en la predicción que este. Es decir, como llevarlos todos a una escala común o más o menos cercana. Es la idea detrás del Standard Scale y después de todos los escalizadores que también tiene Scikit-Learn. Bien, ya con este data frame solamente pues estamos mostrando los 5 primeros registros, pero pues están todos los registros que vimos arriba. Procedemos a hacer la parte de Machine Learning. Ya saben que la parte consiste, como siempre, tomamos la matriz X, que es una matriz que tiene todas las características o columnas diferentes a la columna de predicción, que en este caso es el evento de deceso. Tomamos por aparte la columna a predecir, el evento de deceso, y ahora hacemos un Train Test Split, una división de entrenamiento y una división de prueba. Agarraremos siempre la muestra de prueba es más pequeña que la muestra de entrenamiento, suele ser a veces del 20 o el 30%. La idea, repito, como la vez pasada, es que con el entrenamiento vamos a hacer que los modelos de cada uno de los modelos de Machine Learning que vamos a ver a continuación se entrenen, y posteriormente le vamos a pasar los datos de prueba que quedaron afuera para que revisen si con el entrenamiento que tuvieron obtienen los mismos resultados que ya están expresados en la prueba. Listo. Entonces, con el Train Test Split volvemos a dividir los datos, la matriz, en una matriz de entrenamiento, una matriz de prueba y un vector de predicción de prueba de entrenamiento y un vector de predicción de prueba. Los modelos a utilizar serán la regresión logística, que es el modelo más sencillo para clasificación. Utilizaremos también el cada vecino más cercano, árboles de decisiones y bosques aleatorios. Dejaré de momento los hiperparámetros por defecto, es decir, no los ingresaré en el argumento de la función, sino que dejaré que se utilicen los que están por defecto en la definición de la función. Posteriormente lo que haremos será iterar por cada uno de los modelos, aplicando el entrenamiento y generando modelos diferentes. Y además de ello, vamos a tener en cuenta métricas de un concepto, o más bien un elemento dentro de la clasificación que se llama matriz de confusión. Estas métricas son el true negative, false positive, false negative y true positive. Básicamente estos elementos nos indican, por ejemplo, si mi modelo predijo que una persona, un individuo no tiene posibilidad, no con esas características no fallece, y revisamos en esa data de prueba si realmente es con esas características
el paciente fallece o falleció de verdad o no. Si el modelo coincide con los datos de la realidad, podemos decir que es un verdadero negativo. Es decir, la clase negativa, que en este caso son los ceros en el evento de fallecimiento, que son las personas que no fallecen con estas condiciones, y a la vez también el modelo obtiene los verdaderos positivos, los falsos positivos y los falsos negativos. Básicamente es como ver si el modelo logró predecir correctamente en las diferentes categorías. Los falsos positivos y los falsos negativos son cuando el modelo dice que un paciente, por ejemplo, un falso negativo es que indicó que la persona no va a fallecer, cuando en la realidad la data con la que que venía el dataset con esas características, el paciente sí fallece. Entonces es como ver qué tanto el modelo se desempeña. Entonces la idea es tener como máximo esto, porque el modelo va a dar verdaderos positivos como negativos y reducir lo más posible los falsos positivos y los falsos negativos. Además de eso, hay otras métricas como la precisión, la exactitud, la sensibilidad o recall y la métrica del F1 score. Estas métricas son básicamente composiciones de estas métricas iniciales. Listo. Yo acá ya tengo el modelo, los resultados de este entrenamiento. Por ejemplo, para el modelo de la regresión logística, tuvimos que predijo 210 personas como verdaderos positivos, es decir, que al comparar con el dataset de prueba, logró predecir correctamente que 210 personas fallecen. Por otro lado, también predijo correctamente que 627 personas no fallecen, mientras que erró en 71 personas, prediciendo que fallece, pero realmente no fallece bajo las características que tenía el test, la data test. Y lo mismo con los falsos negativos. Predijo que 92 no fallecían con las características, cuando en el dataset real sí tienen fallecimiento en esa columna. Bien, definamos un momentico las métricas de la derecha. La exactitud es la cantidad de predicciones de la clase positiva que fueron correctas. Para ello toma los verdaderos positivos, lo suma con los verdaderos negativos y lo divide entre la totalidad de los individuos en la prueba. La precisión solamente tiene en cuenta la clase positiva detectada. Entonces toma los verdaderos positivos entre los verdaderos positivos más los falsos positivos. La sensibilidad ya es la capacidad de poder detectar correctamente la clase negativa. Finalmente tenemos el F1 score, que es una métrica que intenta tener en cuenta tanto la sensibilidad como la precisión. Bajo estos resultados, pues podemos ver que el modelo de regresión logística se equivocó más que los otros tres modelos. Los otros tres modelos pues tuvieron ya un rendimiento mucho mejor, sobre todo el bosque aleatorio, tuvo un rendimiento muy elevado. Cuando la precisión es alta y el recal es alto, podemos decir que el modelo de Machine Learning maneja perfectamente la predicción de esa clase. Bien, hasta aquí pues podríamos dejar el contenido. Sin embargo, quiero hacer dos aclaraciones. La primera, pues vimos pues que hicimos varias consideraciones en el análisis. Hay que tener en cuenta pues posibles
digamos, sesgos que se puedan tener durante el análisis. Por ejemplo, quizás uno por información del área digamos, de la salud, ya podría tener en cuenta otro tipo de variables. Es decir, no solamente nos debemos limitar al análisis estricto y metodológico del proceso de ciencia de datos, sino que también hay que tener conocimiento de negocio o del área en particular. ¿Qué otra consideración? Por lo general, en la realidad las métricas no son tan favorables, siempre tienen un poquito más a la baja. Hay que usar otro tipo de metodologías. Una forma de hacer un poco más realista el análisis es utilizando validación cruzada. La validación cruzada consiste básicamente en que el entrenamiento y la prueba la hago varias veces y no solamente pues agarro una data del 80% y esa data yo la entreno y después pruebo con el 20%, sino que lo que hace la validación cruzada es tomar o seccionar el dataset. En este caso yo le indiqué 5, entonces lo va a seccionar en 5 partes. La idea detrás de eso es que él haga una conjunción de todas esas partes para hacer el entrenamiento y la prueba. Es decir, que no se limite solamente que este 80% va a ser fijo y el otro 20% va a ser prueba, sino que voy a hacer una combinación con diferentes fragmentos de la data y generar mis métricas con eso. De esta forma podemos decir que pues no siempre nos estamos sesgando al último 20% para hacer la prueba, a pesar de que nosotros estamos seleccionando ese 20% de manera aleatoria. Quizás pues pueda darse la coincidencia de que ese 20% pues precisamente era muy homogéneo o puede tener una influencia sobre el análisis. Con validación cruzada, la idea pues es evitar eso y añadirle pues un poquito más de realismo al análisis, variando pues las muestras que se eligen para el entrenamiento y para la prueba. En este código pues volvemos a ejecutar el entrenamiento y calculamos las métricas basadas ya en objetos de validación cruzada y obtenemos nuevamente métricas de desempeño. En este caso, fijándonos únicamente en el F1 score, vuelve a ser el bosque aleatorio un mejor modelo de predicción en general. Algo también, y por último, irrelevante, quizás vemos que el bosque aleatorio en ambos casos, en el caso pues del entrenamiento tradicional o en el caso de la validación cruzada, siempre pues el bosque aleatorio nos está dando mayor desempeño. Eso no significa que debemos agarrar siempre de buenas a primeras ese bosque aleatorio, eso siempre pues dependerá del problema, también pues, de la cantidad de datos. Tal vez en este caso yo solamente estoy utilizando 5000 instancias de entrenamiento de casos, pero quizás con una cantidad muchísimo mayor elevada que requiera mayor poder computacional, el bosque aleatorio demore mucho en generar análisis. Tal vez en ese punto un K vecino más cercano pueda resultar computacionalmente más sencillo a costa de sacrificar un poco de precisión en la predicción o en el entrenamiento del modelo. Asimismo, la regresión logística, a pesar de mostrar menor desempeño en comparación con las otras, en general pues tiene una buena métrica del F1 score. Entonces no necesariamente debe ser descartado de buenas a primeras, pues todo dependerá de la data. Hay data que por naturaleza de los datos pues puede ser más eficiente o puede conseguir mejores resultados en la regresión logística que incluso otros modelos. Pues todo dependerá del caso
y también no solamente pues ejecutar solamente un análisis de ciencia de datos y generar un modelo y sacar pues el modelo productivo. La idea pues siempre es hacer un análisis iterativo, ver cómo se comporta, ver si al final estas métricas no resultan, buscar otro modelo y así sucesivamente. Bueno, eso ha sido todo por este espacio. Gracias por escucharme y gracias también pues a la Pontificia Universidad Católica de Chile, que es donde adquirió todos estos conocimientos. Hasta la próxima.